tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos transmitiendo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios y gracias siempre por estar ahí y recibir cada día estas reflexiones, cada tiempo que transmitimos. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Esta enseñanza estará en nuestro canal de YouTube en el transcurso de la semana. No va a estar mucho tiempo, las enseñanzas ya no van a estar mucho tiempo en Facebook, pero sí estarán en nuestro canal, pues después de una semana de estar transmitiendo acá con ustedes. Nuevamente, gracias y a la vez, pues invitarles a que podamos siempre tener este espacio de tiempo para reflexionar sobre la temática de las Escrituras, la temática de la Biblia, la temática de la Torá. Y hoy quiero compartirles un tema que, de los muchos que me han impactado mi vida en el sentido de que me hacen pensar, me hacen meditar con respecto al tema, porque si hay algo que a mí me gusta es ser curioso con la Escritura, obtener respuestas, alcanzar esas respuestas que me permitan tener un poquito más de paz en mi interior y esa paz, pues, poderla retroalimentar constantemente a través de las respuestas que el Creador me da. Y hoy quiero hablarles del temor, pero no del temor a las cosas o a personas, sino el temor al Creador, el temor a Dios, el temor de Dios. Y es un tema muy importante porque nos ayuda cada día a actuar de acuerdo a nuestro conocimiento del temor de Dios, de acuerdo al conocimiento que tengamos de esto, es nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro decidir, nuestro accionar. Todo tiene que ver mucho con respecto a ese temor. Por eso el tema que he querido compartirles es el principio de la sabiduría. Y para ello tomo el tema que está en el libro de Proverbios, en el libro de Mishlei, en el hebreo, Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 7, que dice lo siguiente. Leo desde la versión Peshitta. Usted tendrá tal vez alguna otra versión, pero en la versión Peshitta dice algo bien interesante. Dice, la reverencia a Yahweh es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. Eso es lo que dice el proverbio, capítulo 1, verso 7. Dice, la reverencia a Yahweh es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. Así que nuestro tema de hoy es hablar sobre ese principio de la sabiduría, que es el temor o temor en este caso de Yahweh. Dice en el hebreo original la palabra temor, al estar escudriñando, pues que usted lo puede hacer mucho en la concordancia Strong, ahí lo puede encontrar. El término temor, yaré, tiene que ver mucho con lo que es reverencia o reconocimiento de poder. Es decir, que el temor del Creador es cuando yo estoy consciente de la capacidad, y ocupo ese término, ¿verdad?, para poder comprender, de la capacidad que el Eterno tiene para ejecutar su autoridad, su soberanía, hasta dónde llega, cuál es hasta dónde se limita o no, aunque en realidad no tiene límites, porque es el Eterno, es Dios, es el creador del universo. Entonces, ¿cómo está mi respeto a eso, mi reverencia a eso? Porque dependiendo de esto, va a ser mi accionar diario. Y traigo esto a colación, esto del accionar, porque generalmente cuando nosotros estamos hablando del temor al Creador, es algo que se oye muy bonito, pero es bien contradictorio en nuestro accionar, porque estamos tal vez reunidos en un lugar con nuestros mismos hermanos de fe, con nuestra misma congregación, con nuestra misma comunidad, actuamos de una manera, y cuando salimos a la calle, cuando salimos a casa, cuando, entre comillas, ya nadie nos ve, empezamos a actuar de manera diferente. Empezamos a reaccionar de otra manera. Ya tiramos por allá el ejemplar de la Escritura, nos alejamos un poquito y nos concentramos específicamente en actividades un poquito más liberales, más sueltas, como que se nos olvida realmente
de dónde venimos, como que se nos olvida realmente dónde estuvimos. Entonces, cuando hablamos de ese temor del Creador, como que realmente queda en un lugar, queda en un sector, no nos ubicamos bien y afuera somos otra cosa. Como que realmente no tenemos ya respeto por nada ni por nadie, sino que simplemente buscamos el respeto para con nosotros. Y no me diga que no, porque eso pasa en todos lados. Eso sucede en todas partes. Está presentándose de una forma o de otra y estamos viendo una situación tan compleja en nuestra conducta que de alguna manera pues la estamos viviendo y nos preguntamos por qué las cosas no nos salen como queremos, por qué las cosas no son así. Y es porque no hemos profundizado en saber qué es el temor del Creador. A veces hablamos mal del vecino, nos expresamos mal de una persona, nos expresamos mal de la escritura, nos expresamos mal de muchas cosas y como es que se nos olvidó. Realmente se nos olvidó todo lo que aprendimos, todo lo que estudiamos, el por qué nos fuimos a congregar y perdimos toda esa conexión. Y es ahí donde viene la situación de que de una pregunta que yo quiero compartirle, que yo me la he hecho cuando he pasado por esto que le cuento, y es: ¿dónde quedó el temor de Dios? ¿Dónde quedó el temor del Creador? ¿Dónde está mi reverencia hacia Él? ¿Dónde es que tengo que respetarlo? Solamente en un lugar de adoración, en un templo, en una iglesia, en una comunidad, solo ahí lo tengo que respetar, o tengo que respetarlo en todas partes. ¿Qué concepto tengo yo? ¿Qué concepto tiene usted? Porque de acuerdo a eso, vamos a vivir una vida transparente con Él, transparente para nosotros porque Él lo sabe todo, o oculta o engañosa, porque mucha gente se lleva de encuentro el ego y empieza a decir: Dios me bendice, que no importa cómo yo sea, que Dios me ama, que Él va a aceptar todo lo que yo haga porque Él sabe que yo cometo errores, pero lo hacemos de manera cínica. Y como hemos dicho siempre, Dios es bueno, pero no hay que abusar. No podemos estar abusando de ese temor. Si vamos a sabemos qué es el temor, tenemos que accionarlo. Esa reverencia del Creador. Todos estamos clamando por que las iglesias, digamos, hay líderes religiosos, pastores que a veces quieren que su iglesia crezca. Pero todo eso depende del temor de Dios. No depende de cuántas personas tenga ahí adentro, porque tenemos que hacer que el lugar de adoración sea más flexible, se pueda estirar y llegue hasta las casas, hasta los hogares. Si la gente tiene temor a Dios, saben que en su casa está el Creador, está el Señor, el Creador del universo. Él está ahí. Y entonces nuestras prácticas, nuestras conversaciones deben de ser con respeto al Creador, porque Él está allí. Porque sabemos bien que le respetamos, le reverenciamos, sabemos de lo que el Creador es capaz de hacer. Por eso aquí aparece, dice, que el principio de la sabiduría. Estamos hablando el inicio, el Reshit. Reshit significa principio o primicia. Entonces, la primicia de la sabiduría es el temor, la reverencia, el aprender a conocer de lo que es capaz el Creador. Pero también nos pone, después nos habla de los insensatos, de los inicuos, de aquellos que no les interesa aprender ni saber qué es eso del temor al Creador. Pero tenemos que estar conscientes, el temor es el respeto. Y tenemos que aprender a respetar al Creador en cualquier lugar donde estemos. Aunque estemos en el trabajo, aunque estemos en casa, aunque estemos en un lugar reunidos con personas, tenemos que aprender nosotros a tenerle respeto al Creador. El problema es que se nos olvida. Se nos olvida porque en algún momento tal vez nuestra inclinación al mal despreció esa enseñanza. Todo el mundo habla de la oración hoy que comienza el año, que hay que pedir aquí, que hay que pedir allá, que hay que llenarse de peticiones, pero se nos olvida lo más importante, que es el respeto al Creador. Cuando el Creador está aquí con nosotros, no podemos actuar como uno quisiera. Nos pasa a veces cuando el niño está con su papá y si su papá es un hombre de autoridad y si el niño quiere hacer alguna travesura,
Él mira a su padre y como está ahí, se controla y no lo hace. ¿Por qué? Porque sabe de lo que es capaz su padre, sabe de lo que es capaz su progenitor. Y él dice, no, ahí está él, no puedo actuar, no puedo hacer lo que yo quiera. Es más o menos así como debemos nosotros de trabajar con el temor al Creador. Nosotros tenemos que aprender a saber que si queremos tener una vida llena de sabiduría, tenemos que aprender lo primerito, a saber de que el Creador es capaz. Y Él está ahí y yo soy dueño de las decisiones que tomo. Pero tengo que considerar lo que tomar en cuenta a Él. ¿Qué pensará Él si hago esto? ¿Qué pensará Él si hago lo otro? ¿Qué pensará Él si hacemos las cosas a favor de la palabra o en contra de la palabra? Ese es el temor al Creador. Y eso no está encerrado en una casa de oración, en un templo. Eso está donde vaya la persona. El templo se extiende hasta donde llegue la persona a caminar. Si está en el trabajo, allí está el templo, allí está el Creador. Si tiene temor al Creador, cuando va en el bus, allí en el bus va el templo, va a su comunidad. Usted va representando todo lo que está aprendiendo. Pero tiene que haber eso, tiene que estar ese respeto al Creador. En el capítulo 1 de Proverbios también hay un reclamo del Creador. En los últimos versículos del capítulo 1 dice, por cuanto aborrecieron el entendimiento y no eligieron el temor al Creador, dice, ni anhelaron mis consejos y tuvieron en poca toda mi amonestación, por tanto, dice, comerán del fruto de sus senderos y se saciarán de sus propios consejos. Por eso el rechazo de los ingenuos los matará y el desvío de los faltos de entendimiento acabará con ellos. Pero el que me obedezca habitará confiadamente y será librado de muchos males. Es decir, que está en nosotros decidir el temor al Creador o no decidirlo. Está en nosotros aceptar que Él está ahí con nosotros, que Él está ahí con su familia, que Él está ahí con sus hijos, que Él está ahí en su trabajo. Yo puedo decidirlo, pero si no lo hago, yo pago las consecuencias. Y esto es algo que a la gente no le gusta, a la gente no le fascina. Al contrario, dicen que no, que hay misericordia, pero también a estas alturas cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de asumir nuestras consecuencias de acuerdo a la decisión que tomamos. Entonces, si el Creador está ahí, porque se nos enseña, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Está en todas partes y todo el mundo, sí, está en todas partes, ahí está Dios. Sí, pero cuando estamos realmente, salimos de congregarnos y vamos para la calle, se nos olvidó, como que se quedó ahí, como que ahí está. Y estamos o cuando terminó el servicio religioso, ahí terminó todo. No, tenemos que aprender a reconocer que Él está con nosotros en todas partes. Por eso hay que tener cuidado con el libre albedrío. Permítame que está haciendo un calorcito tremendo y creo que usted ya se dio cuenta ahí donde vive. Pero acá se siente bastante. Como le decía, estamos en esa situación, se nos olvida. Ahora, el libre albedrío no son las decisiones que tomamos. El libre albedrío es la libertad que tenemos de decidir cómo es la vida que llevamos. Para muchos, la cosmovisión de la vida es negativa y el Creador lo permite. ¿Por qué? Porque es libre albedrío. Yo decido cómo ver la vida. Si la veo trágica, pues yo lo decidí. Si la veo positiva, pues la veo positiva. Eso es el libre albedrío. Pero a veces a nosotros se nos olvida realmente que el temor al Creador es importante para yo poder manejar ese libre albedrío. Tengo que tener mucho cuidado en las cosas. ¿Saben? Las oraciones son un tema tan fascinante que un día vamos a hablar de ellos, si el Eterno así lo permite. Las oraciones son temas tan fascinantes porque es tan profundo, tan especial, tiene una gran riqueza en su contenido, pero si no hay temor al Creador, esas oraciones no tienen resultados. Tenemos que estar conscientes de que Él está ahí y el Creador es capaz de muchas cosas, como de bendecirme o como de detenerse, ¿verdad? Y decir, ¿qué te pasa, hijo? ¿Cómo están las cosas? Por eso
Hay que cuidarse con el libre albedrío. Ahora, ¿cómo alcanzar el libre albedrío? ¿Cómo entender el principio de la sabiduría? Perdón. ¿Cómo entender ese principio de la sabiduría? ¿Cómo entender el temor al Creador? ¿Cómo realmente debo de conceptualizarlo en mi vida? Aquí en el Proverbio capítulo 2 dice algo bien interesante. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Y dice, hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras en tu corazón mis preceptos, e inclinas tu oído a la sabiduría, y tu corazón tornas al entendimiento, e invocas al entendimiento y alza tu voz a la inteligencia, y la procuras como a plata, y la buscas como a un tesoro, entonces entenderás el temor del Creador y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para conocer el temor? Para darle más consistencia, para darle más resultados en la vida, para que yo pueda comprenderlo bien. Lo primero es aprender. Mucha gente no sabe, se reúne pero no aprende, no estudia, no le gusta estudiar la escritura, no le gusta, no tiene ese buen deseo, solo llega, tiene un ejemplar de la escritura, lo cierra cuando ya no lo necesita y solamente busca algún texto que le convenga en ese momento. Pero el estudio en sí no le gusta y hay que aprender. Miren, es escrito que toda persona que se reúne es considerado un talmid, un discípulo. Toda persona que se reúne. Y estoy hablando de la terminología bíblica, no estoy hablando de la terminología moderna, porque la terminología moderna mezcla conceptos y dicen que toda persona que va a la iglesia, pues no todos son discípulos, no, pero se asume que toda persona que se reúne, que toda persona que se congrega, tiene que tener un trabajo, un objetivo, y es convertirse en un discípulo, en una persona cuya alma tiene que hacer crecer a través de lo que aprende, de lo que practica y de lo que medita. Ese es un discípulo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a eso. Entonces, lo primero para yo poder entender el temor del Creador es que tengo que estudiarlo y tengo que atesorar la palabra, darle valor. Cuando alguien cuida, tiene algo, alguien tiene algo valioso, lo que hace es cuidarlo. Si va en un vehículo o va de viaje, lo lleva en un lugar donde no lo pierde, donde no se le va, no se le pierde en absoluto. Entonces, exactamente así tenemos que hacer con lo que aprendemos. El problema ahora es que los afanes son los enemigos del estudio de la Escritura. Nadie puede estudiar la Escritura porque tiene que hacer aquí, porque tiene que hacer allá. Y ellos creen que están en lo correcto, ellos creen que están en lo que Dios va a comprender. Y miren, hay que entender algo. A medida que uno va aprendiendo de la Escritura, a medida que uno va conociendo un poquito más, y no es con ánimo de jactancia, porque ni una vida no basta para conocerlo, ya les hemos dicho, pero cuando uno comienza, se empieza a dar cuenta de algunas cosas que uno ha hecho mal. Y una de ellas es el manejo de la conducta. Yo soy uno. Según yo, estábamos en un lugar reunidos, nos congregamos y cuando terminábamos, pues cada quien por su lado y no tenía nada que hacer, no tenía nada más que actuar como naturalmente actuamos. Pero había un problema. Empezábamos a ver que esa paz en el interior que uno lleva no se manifestaba. No tenía la capacidad de soportar las dificultades, no tenía la capacidad de soportar los problemas. Mi cuerpo se estaba desgastando, enfermedad, dolores de cabeza, migrañas, un montón de cosas que estaban pasando. Pero uno dice, ¿y por qué? Porque no está el temor al Creador, porque se me olvidó, quizás no lo entendí bien. Y uno lo que hace es estudiar y se da cuenta y dice, y aquí está, mira. Y no es una cuestión de que, como dicen, que sea una promesa. No. Aquí dice un sí condicional, dice, sí. Y dice la versión Peshita, si aceptas mis palabras y las atesoras en tu corazón. Es decir, si estudio yo y conozco y empiezo a aprender y me congrego, porque, miren, y tal vez algunos se van a molestar conmigo ahorita, ¿verdad? Yo los entiendo
no se preocupe, ahí me bloquea si quiere, pero no hay problema, somos amigos, ¿verdad? Y mis respetos. Pero muchas personas realmente confunden congregarse con reunirse como un club. Usted tiene que aprender a ser objetivo en su manera de reunirse. No se puede reunir uno solo. Miren, la Biblia no es un libro de lectura. Las Escrituras no son un libro de lectura, son un libro de estudio. Y usted tiene que estar reunido y su líder tiene que instruir y tiene el deber y el compromiso de prepararse, estudiar y llevar respuestas a su congregación para que usted pueda aprender. Esa es la responsabilidad del líder. Por eso se entiende que toda persona que lidera un lugar, un templo, una iglesia, como usted le llame, todo el que lidera ese lugar debe de ser una persona capacitada, con los recursos necesarios para poder aprender. Una persona que esté conectada con el Creador. Una persona que esté vinculada con Él. Que pase más tiempo con Él que con la misma gente, porque no se puede llamar, como le decían a Moisés, ¿verdad? Le decían a Moshe, siervo de Dios. Claro, le llamaban siervo de Dios porque solo pasaba con él, no es que pasaba con la gente. Hoy lo tergiversamos todo ese término. Pero era alguien que estaba ligado y de esa manera llevaba, era el portador del mensaje y de la instrucción. Y el Creador le dice a la persona, yo quiero que les expliques qué es respetarme. Porque cada quien tiene un concepto diferente de respeto. Para muchas personas respeto es quedarse callado. Pero el temor al Creador no es quedarnos callados, es actuar como actuamos siempre. Es movilizarnos como movilizamos siempre, pero esta vez poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Y entonces usted es temeroso de Dios. Y esa cualidad atrae bendición, atrae realmente cosas buenas, cosas positivas para su vida. Pero usted tiene que aprender a ser una persona temerosa de Dios. Que no esté pensando en un limitante. Que limitamos a Dios y lo dejamos ahí guardadito en un lugar. Ahí quedó, ¿verdad? Y de ahí para allá yo hago lo que quiera. No, tenemos que aprender a expandir el concepto, porque el concepto se expande de acuerdo a lo que yo conozca de Dios, a lo que yo conozca del Creador. Por eso está escrito, dice, si atesoras en tu corazón, atesorar es darle el valor necesario, darle el valor importante. Y dice todavía, e inclinas tu oído a la sabiduría y tu corazón tornas al entendimiento. Esto es fundamental. Como yo le decía, la Escritura no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Y sus mentores, sus líderes, tienen que instruirle. Porque hay dos formas de tener comunión con el Creador. Una es individual, cuando hacemos nuestras oraciones en casa o en cualquier lugar donde estamos. Y la otra relación es colectiva, con su comunidad, con su congregación. Y esa congregación tiene que estar unánime y siendo objetiva. Es decir, cuando van ahí y llegan, empiezan y dicen, yo quiero llegar ahí a aprender. Y quiero aprender esto, esto y esto. Y le preguntan a Dios y le piden a Dios que les ayude a que aprendamos este y este tema. Y que salió un cantante que cantó bonito, qué bueno, pero yo vengo también a aprender este tema. Pero que vi a fulanito y a menganito, sí, está bien. Que juntos nos sentamos, está bien. Pero que yo fui a aprender. Y este tema quiero aprender. Y que el Creador use a la persona de tal manera que yo aprenda estos temas que me interesan. Porque hagan tamaleada, hagan atolada, hagan lo que sea, todo eso es temporal. Y tenemos que hacer que esa palabra me ayude a entender el temor de Dios, el temor del Creador. Tenemos que fortalecer esa área, recuperar la enseñanza, recuperar la instrucción en cada lugar, porque en cada lugar
las personas que tenemos enfrente, no es que tengamos poder sobre ellas, tenemos el compromiso de servirles a través de la enseñanza, y de esa enseñanza somos responsables y vamos a dar cuenta a Dios si estamos enseñando mal, si estamos enseñando cosas negativas, si estamos promoviendo más el orgullo que el alma, si estamos alimentando más los placeres, ya sea alimenticios o como sea, o estamos realmente enseñándoles el temor al Creador. Tenemos que estar conscientes de ello. Y es algo que en lo personal yo me siento muy consciente y me siento muy responsable de esto. Y el Creador ha ido trabajando conmigo y muchas personas me han ayudado, y bendito el Eterno por esas personas que me han ayudado con sus consejos, con sus recomendaciones, con las reprensiones y con todo, porque he tenido que aprender de una forma u otra lo que es el temor del Creador. Por esta razón yo quiero animarle a usted que ejercite el temor al Creador, que no se conforme con portarse bien solamente en un lugar, sino que luchemos por mejorar nuestra ética, nuestra conducta, donde quiera que vayamos. Que no nos quedemos solamente encerrados, que no nos conozcan solo que somos buena gente en un lugar religioso, que no nos conozcan que somos buena gente en un grupito de oración, sino que nos conozcan que realmente tenemos cualidades que estamos puliendo y defectos que estamos corrigiendo, porque le tenemos temor, le tenemos reverencia, le tenemos respeto a nuestro Creador bendito. Recuperemos eso y su alma tendrá ese crecimiento, porque ese es el principio de la sabiduría. Y nos dice también que si invocamos al entendimiento, dice el 3, y alzas tu voz a la inteligencia, y la procuras como a plata y la buscas como a tesoro, entonces comprenderás el temor. O sea, si le doy valor, si la buscas como a la plata, dice la Reina Valera, si como a la plata la buscares. O sea, si yo lo veo como que aquí yo tengo que aprender, yo tengo que valorarla, yo tengo que cuidarla, yo tengo que estar viendo y saber que esto es valioso. Saber que el texto no lo tengo por tenerlo, sino que me deleito, me encanta, me siento bien, y allí vamos. Sí tenemos un pasado que corregir, sí tenemos errores que corregir, sí hay personas que van a decir no te creo, pero eso en este momento no es lo relevante es arrancar y empezar a caminar con el temor, con el respeto al Creador. Y eso quiero animarle hoy, porque esto es el principio de la sabiduría. Por favor, que esta semana medite en su corazón. ¿Qué tanto conocemos al Creador? ¿Qué tanto sabemos que hay que respetarlo, no solo en un lugar, sino en todo lugar donde quiera que vayamos? Que podamos tener esa seguridad y esa convicción. Por eso cuidemos nuestro caminar, cuidemos las cosas. Y digo cuidemos porque me incluyo por si alguien dice, ve, usted no se incluye. Sí, yo me incluyo. Yo soy un aprendiz como todos. Quizá lo único que tengo es quizá la osadía de compartir con ustedes. Pero yo soy alguien que estoy aprendiendo igual que ustedes. Y por eso, juntos, hagamos algo. Estudiemos más acerca del temor del Creador. Respetémoslo, donde quiera que estemos. Cada vez que hablemos, si se nos va a salir un poquito aquellas cosas negativas, respetémoslo. Si nos va a salir algo que nosotros vengamos y digamos no me parece o algo, Él está ahí. Si vamos a hablar mal de alguien, por favor, Él está ahí. A Él no le gusta que hagamos eso. No le gusta que nos expresemos así. ¿Verdad? Es que en mi casa me provocan y quieren que yo también hable mal de... Pues no, ahí está el Creador. El temeroso de Dios es alguien donde se puede notar que en esa persona hay esperanza. Todo puede mejorar cuando hay un temeroso de Dios en las casas, cuando hay un temeroso de Dios en el trabajo, cuando hay un temeroso de Dios en la familia, en la calle, cuando hay un temeroso de Dios en cualquier lugar. Es una persona que denota que en ese lugar hay esperanza de poder recuperarse. Y este país necesita temerosos de Dios. Hemos visto en las noticias de nuestro país cómo la cultura del odio, cómo todo ese odio se manifiesta en lo político, en lo social, en lo religioso. Y ya no estamos más para ser enemigos. No tenemos la capacidad para estar peleando con enemigos.
Tenemos que aprender a ser temerosos de Dios, porque ese siempre será el principio de la sabiduría. Que el Eterno les guarde, que les dé una buena semana y que siempre, siempre aprendamos a respetarlo donde quiera que estemos. Bendiciones a todos.